Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a todos los que hemos llegado a la casa del Señor. Amén. ¿Esto no? Vamos a hablar. Dios bendiga a todos los que han venido por primera vez. Maxi, ¿cómo estamos, Maxi? ¿Ah? Dios le bendiga también a su acompañante. Así que bueno, estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y sobre todo, ¿cierto? Dar gracias al Señor. El apóstol Pablo decía que tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Y el mismo apóstol decía ahí en el libro de Romanos capítulo 8, cierto versículo, traía una jarra porque estoy mojando. Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios, cierto, un texto que ya ustedes lo saben. Amén. Y que a los que aman a Dios todas las cosas, cierto, nos ayudan a bien. Jesús le dijo a Pedro en una oportunidad: Pedro, lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás después. ¿Amén? Hay muchas cosas que nosotros en la vida no entendemos, ¿cierto? Como por ejemplo cuando a un niño, ¿cierto? O a un niño adolescente, los padres le dicen, ¿cierto? No vas a hacer esto, ¿cierto? Y los niños a veces se porfían, ¿cierto? En hacer lo que ellos quieren. Y a veces los padres le dicen no, no, no. Y muchas veces los padres tienen razón por el cual le dicen que no. Pero que en ese momento los adolescentes, los niños no entienden por qué les dicen que no, ¿cierto? Y cuando uno es grande, ahí uno entiende. Ahora entiendo por qué me decían que no. ¿A cuántos de nosotros que estamos grandes ya entendemos muchas cosas que antes no nos decían, no nos agradaban? Así también es Dios con nosotros, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos en la vida, no las entendemos. Pero Dios sí tiene todo el control. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias, ¿cierto? Y esperar el tiempo en que podamos, ¿cierto? Entender las cosas que pasan, ¿cierto? No todo en la vida es como uno a veces quiere, pero el Señor nos dice en su palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Amén. Que los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más profundos. Y como Él es Dios y es soberano, no lo entendemos a veces, ¿cierto? Pero lo importante es esto, lo importante es que mientras esperamos, ¿cierto? Podamos esperar con fe, con confianza, con esperanza. Eso es lo importante. Por eso el Salmo 37:5 dice que debemos aprender a confiar. Confía en el Señor, ¿cierto? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. A su tiempo Él hará. No a nuestro tiempo, al tiempo del Señor. Así que damos gracias al Señor, ¿cierto? Por cada uno de ustedes, ¿cierto? Por la fuerza. Agradezco al Señor también, ¿cierto? Por cada uno de los que están siempre, fielmente, constantemente en la iglesia. Amén. Dios bendiga. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Meli. Betty. Amén. ¿Cómo llegó? ¿Cómo alguien la trajo? ¿La invitó? ¿La Noelia? Y Nazareno. Bien. Bueno, Nazareno siempre está predicando ahí, la Noelia también. Así que tienen que casarse luego para mandarlos de misioneros. Bien, pues, bueno, bienvenida Betty, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Dayana. Bueno, al Maxi ya la conocemos, Maxi. Antes, bueno, que estaba más flaquita, ahora está más bendecido. Así que, bueno, damos gracias, Isabel también. Bueno, hemos estado ahí constantemente con Isabel por la situación que hemos atravesado. La Biblia dice cuando el cuerpo se duele, todo el cuerpo, o sea, cuando uno le duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Bueno, a mí también, ¿cierto? Nos ha impactado mucho la partida de José, pero también me alegra por otro lado, me alegra por el lado espiritual, por el lado de la fe, porque Dios le dio la oportunidad. Fue todo un tiempo en que Dios lo trajo. Dios lo trajo al camino del Señor, conoció al Señor. Yo decía, y pensar que José y muchos más estuvieron en el discipulado aprendiendo la palabra, ¿cierto? Aprendiendo la palabra en el discipulado. Y ahora saben más que uno.
Ahora sabe más que yo, José. Si tuviera que volver para acá, me revela en sueño, me daría clases de discipulado. Pero está en el mejor lugar, Isabel. Está en el mejor lugar. Y ustedes tienen que entender una cosa, tenemos que entender una cosa nosotros. Nosotros tenemos que entender que cuando conocemos a Jesús, Jesús no es una religión. Jesús no es una religión, Jesús es real. El Señor Jesucristo es tan real, ¿cierto? Y si Él es real, como decía Cintia en la coordinación, Él nos ha hecho grandes promesas. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, y solamente quiero decir eso, Jesús dijo que todo el que en mí cree, ¿cierto? Dice, el que cree en mí, como lo dijo en el Evangelio de San Juan, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, ¿qué dijo? Aunque esté muerto, vivirá. Porque los que están en Cristo no mueren, viven. Los que están en Cristo no mueren, viven. Así que, y una de las promesas, cuando Jesús dijo eso, dijo así, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Y yo creo en esa promesa. Entonces, frente a las situaciones, frente al dolor, frente a las pérdidas, no debe nunca faltar, ¿qué cosa? La palabra, la fe, las promesas del Señor. Amén, hermanos. Nunca deben faltar las promesas del Señor. Por eso, Jesús dijo que nuestro lamento, nuestra tristeza, un día se convertirá en gozo. ¿Amén? Nuestro lamento se convertirá en gozo. Así que yo quiero que lean conmigo el Salmo 18. Vamos a leer el Salmo 18. ¿Ya? Quiero más reflexionar, ¿cierto?, en la palabra en esta noche. Salmo 18. ¿La tienen? Por ahí está, parece, ¿no? Ahí, José. El Salmo 18, miren lo que dice. Ahí, no sé si ustedes tienen ahí en su Biblia, hay un título en ese Salmo. Y habla de la acción de gracias por la victoria. ¿Ya? Voy a leer algunos versículos. Dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Mire lo que dice, te amo, Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué amamos a Dios? Porque debiéramos amar a Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y miren lo que dice el verso 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y el verso 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé ¿a quién? No clamé a Dios, clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz, ¿desde dónde? Desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar en esta hora para que el Espíritu Santo me dé palabras, Señor, de fe, palabras para compartir con todos los que estamos reunidos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, todos nosotros vivimos tiempos, ¿cierto? Tiempos que son desafiantes, tiempos que son difíciles, tiempos de incertidumbre, ya sea en lo económico, ¿cierto? Muchos atraviesan por ansiedades, ¿cierto? En fin, conflictos familiares, pérdidas, un montón de cosas que nos afectan. Y estoy hablando de este año 2025 porque ya se nos acaba, ¿cierto? Ya se va. Muchas personas, muchos de nosotros enfrentamos ciertas batallas, dificultades, y son batallas invisibles
que a veces quizás nosotros no entendemos, cosas que nos suceden, como decía al principio, cosas que nosotros experimentamos y de las cuales muchas veces, a veces nos sentimos confundidos, nos sentimos a veces quizás hasta derrotados, pero tal vez, ¿cierto? Usted mismo que ha venido en esta noche, o los que estén escuchando, nos hemos sentido así de alguna manera, ¿sí o no? Sobre todo cuando nos pasa algo. Nuestra primera actitud, nuestros primeros pensamientos, ¿cómo son? Tienden a ser negativos, tienden a ser pesimistas. En todo aspecto, en lo espiritual, lo emocional, ¿cierto? En momentos así, y de repente uno, y yo como pastor, a veces he tratado de compartir frente a las situaciones difíciles alguna palabra de aliento, alguna palabra de fe, y a veces pareciera que las palabras no son suficientes, parece que las palabras, ¿cierto? Parece que estuvieran vacías y como que de repente por ahí se nos va, ¿cierto? La esperanza o nos desesperamos, porque desesperar es eso, es dejar de esperar. Amén. Pero quiero decirle que no estamos solos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no estamos solos. Amén. No estamos solos en esa experiencia, en esa circunstancia, en esa situación que nosotros vivimos. Porque le digo una cosa, a lo largo de la historia, no somos los únicos que hemos experimentado situaciones difíciles. A lo largo de la historia, el salmista decía así, Salomón decía que la vida es una aflicción de espíritu. ¿Qué significa eso? Que la vida es una aflicción de espíritu, que siempre desde que nos levantamos, despertamos, abrimos nuestros ojos hasta que nos acostamos, siempre hay algo que nos aflige o que nos preocupa, ¿sí o no? En la mañana tengo que ir a trabajar, levantarme, ya hay una aflicción, ¿sí o no? Porque nadie quiere levantarse a las 5 o 6 de la mañana, es una aflicción. Y así experimentamos cada situación en el día. Yo creo que experimentamos muchas cosas, ¿cierto? De las cuales de alguna forma nos afligen, ¿sí o no? Todos experimentamos eso. Y uno de ellos fue David. Porque David es quien escribe este Salmo 18. Y la historia de David, escúchame bien, la historia de David nos muestra que es posible, porque él está hablando, si ustedes se fijaron en el título del capítulo 18, habla él está escribiendo un salmo, y ese salmo, la mayoría de los salmos los escribió David. De 150 salmos, más de 73 salmos los escribió David. Y todos los salmos que David escribe, por eso es importante que usted y yo leamos los salmos, porque todos los salmos que David escribe, lo escribe en momentos de aflicción. Los escribe en momentos cuando Saúl lo perseguía, lo escribe en momentos de persecución, en momentos de aflicción. Entonces, él está pasando momentos de lamentos, pero él, escúcheme una cosa, si usted lee el Salmo 18, él está atravesando situaciones difíciles. Imagínense las cosas que atravesó David. Dios tenía un plan tremendo con David, construir el templo más grande de la historia del mundo. Y no lo pudo construir porque pecó, porque había derramado sangre. Pero David pagó caro las consecuencias. Así que imagínense la aflicción que pasó David, porque después David, ¿cierto? Después que va a caer en pecado, adultera, y tiene un hijo con esa mujer, y Dios trae un juicio. ¿Cuál fue? Es que se le muere el hijo. Después que se le muere el hijo, ¿cierto? Sus hijos, él tenía muchos hijos, y los hijos se van a rebelar contra él, ¿cierto? Algunos de esos lo quieren matar al mismo padre. Así que qué terrible es cuando los propios hijos a veces se van en contra de los padres. Es una aflicción, ¿sí o no? Son aflicciones que nosotros vivimos. Así que David enfrentó, pero David descubrió algo para poder pasar del lamento a una vida de victoria. Él pasa del lamento, porque ese es el título, del lamento a la victoria. Y primero lo que hace David es que él reconoce que está en una situación de lamento, reconoce cuando está en una situación de dolor. ¿Me entiende? Y como decía ahí el versículo 4, me rodearon, ¿qué dice David? Ligaduras de muerte. Él sentía hasta que la muerte lo estaba alcanzando. Torrentes de perversidad. El 5, ligaduras de Seol me rodearon. O sea, fíjese el lenguaje que usa. Pero el verso 6 dice, mi angustia
en mi angustia, en mi tristeza, ¿qué hizo? Invoqué. ¿Sabes lo que significa invocar? Significa invocar es invocar, poner en la boca. Invocar es poner en la boca, exclamar, decir: Dios, ayúdame. Es decir: Dios, socórreme. Y estas son las palabras de David. Amén. Fueron las palabras de David. Y esto no es solamente un poema, sino es una experiencia. Es una realidad. Es un reflejo de un alma que está quebrantada, de un alma que está angustiada, de un alma que está triste. David sintió lo que usted y yo frente a las situaciones sintió. Aún más, no solo David, Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, dice que cuando él, antes de ir a la cruz, él fue a orar al Getsemaní, y cuando está orando dice que su sudor era... ¿Cuánto están sudando ahora? ¿Están sudando, no? Eso no es nada, porque Jesús dice que él sudó, su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Qué significa eso? Que él tenía una tremenda aflicción en su vida. Una aflicción tan grande que provocaba... Usted sabe que la sangre está compuesta por hemoglobina, por suero. Así que si usted separa la hemoglobina del suero, ¿cierto? El suero es líquido, es agua. Era tan profundo el dolor que el dolor mismo, la aflicción tan terrible, y no era solo una aflicción física, era una aflicción emocional, era una aflicción espiritual, que se separaba la hemoglobina del suero. Es por eso que su sudor era como grandes gotas de sangre. Los psicólogos dicen que eso es producido por una crisis emocional tan fuerte, que puede provocar un shock en la persona. Y eso fue lo que Jesús experimentó. Así que tan como David y Jesús experimentaron el miedo, experimentaron la soledad, la presión, la desesperación, la angustia. ¿Acaso nosotros no hemos experimentado eso? Sí. Pero ¿sabe? Dice: en mi angustia, ¿qué hizo David? En mi angustia invoqué al Señor. Yo pregunto, frente a las situaciones que vivimos, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Señor? ¿Cómo actuaríamos? Saldríamos disparados, desesperados. Y aún así, no solucionaríamos absolutamente nada. Pero gracias a Dios que tenemos a Dios. Gracias al Señor que tenemos a Jesús. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El Consolador. Y eso es lo que David experimentó. Nosotros, ¿cierto? Hay muchos que enfrentan situaciones parecidas. A veces una mamá, por ejemplo, una madre soltera que pierde su trabajo, que no sabe cómo alimentar a sus hijos, ¿cierto? Un joven que lucha por la depresión, qué sé yo, vemos jóvenes que se quitan la vida, que se suicidan, matrimonios que están a punto de romperse. Son dolores reales que nosotros vivimos. No estamos jugando aquí a la vida. Usted sabe que no estamos jugando a la vida. Las cosas que vivimos son tan reales. Son tan verdaderas, son tan genuinas. Son dolores a veces que son verdaderos, son genuinos, son reales, intensos, persistentes. No sé si me están entendiendo. Y es lo que sintió David. Sentimos a veces que parece que nos morimos, que nos desesperamos. Por eso ahí dice, ligaduras de muerte nos rodean. Pero aún en medio de esas cadenas, en medio de esas situaciones, podemos hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Clamar al Señor. ¿Amén? Clamar al Señor. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tenemos que clamar? Clamar, gemir, es como un grito de desesperación, pero a Dios. Dice que él clamó, ¿de dónde? Desde lo profundo de ¿qué? No de su corazón, desde lo profundo de su dolor. Entonces, en el dolor, ¿qué hay que hacer? Clamar a Dios. Hay que ir al lugar correcto, desde el profundo del corazón, del clamor. El Salmo 34, versículo 7, quiero leerlo, ¿cierto? Ahí el Salmo 34, versículo 7 dice: el ángel, ¿por qué hay que clamar a Dios? Escúcheme, esto no es así una cuestión psicológica, así mental, no. Porque algo sucede cuando clamamos a Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 34, 7? ¿Qué dice?
el ángel de Jehová, ¿sabe qué es el ángel de Jehová? Es el mismo Señor. El ángel de Jehová, ¿qué dice? Acampa. ¿Qué significa? Cuando usted acampar, quiere decir que usted va a establecerse. Acampa, vive alrededor de ¿quién? ¿De quién? De los que le temen y qué más, y los defiende. ¿Se da cuenta, no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted clama a Dios desde lo profundo de su dolor, ese clamor, Dios no lo va a ignorar. Dios no ignora el grito de angustia. Por eso tenemos que aprender en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la situación difícil, la circunstancia cual sea, debemos aprender a clamar a Dios, porque Dios te va a oír. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una realidad. Por eso David dice, ¿cierto? En mi angustia, clamé al Señor, Dios me escuchó, ¿cierto? Dice, y mi clamor llegó delante de Él. Qué tremendo, ¿no? Saber que tu clamor llega delante de Él. Dice, a sus oídos. O sea, Dios no se hace el desentendido. Dios va a escuchar. O sea, qué consuelo más grande saber que nuestro dolor no es ignorado por Dios. Que Dios no nos ignora. A veces creemos que Dios está lejos, ¿cierto? Pero su oído está más cerca de lo que usted se imagina. A veces sentimos la distancia. Usted sabe que el distanciamiento, todos los distanciamientos, escúcheme bien, todos los distanciamientos son momentáneos. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, ¿por qué es importante a veces el distanciamiento? Porque el distanciamiento prueba nuestro verdadero amor. Por ejemplo, ahora yo estoy distanciado de mi esposa. Ando solo. No, es broma. Ya está bien. No. Pero el distanciamiento produce algo. ¿Qué produce? Extrañarse. Pero el distanciamiento también prueba nuestro amor, nuestra fidelidad. ¿Me está entendiendo? Entonces a veces sentimos a Dios distante, pareciera que lo sentimos distante, pero a veces Dios lo hace intencional porque Dios va a probar nuestra fidelidad. ¿Me entiende? Y digo que es momentáneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestros seres queridos que han partido, eso es un distanciamiento momentáneo, no es eterno. Por eso yo siempre digo estas palabras, no es hasta nunca, no, es hasta pronto. ¿Cuánto dicen amén? Amén, pues hasta pronto. Hay una canción que me gusta mucho, no me digas adiós, sino hasta luego. ¿Sí o no? Es hasta luego. ¿Qué significa hasta luego? Que voy a volver a verte. Entonces esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Por eso el distanciamiento, todos los distanciamientos son momentáneos, no son, ¿cierto? Aparte, nos hace valorar más la vida. Por eso usted tiene que valorar la vida que tiene. Tenemos que valorar la vida que tenemos. ¿Para qué tenemos vida? ¿Para qué es la vida que nos queda? Porque ¿cuánto nos queda de vida? ¿Cuánto le queda vida a Isabel? A Cecilia. ¿Cuántos años le quedan de vida? No sé cuánto, pero que le queden harto porque la necesito. Maxi, ¿cuánto te quedará de vida? ¿Cuántos años tiene Maxi? 32. Chuta, yo ya pasé los 32. Imagínense. Ahora yo creo que piensen esto, así reflexionen un poco. ¿Se ha fijado que cuando uno está chico quiere ser grande? Cuando está chico, los adolescentes que están ahí, que refunfuñan a veces, que se andan quejando, que le deje ir a la fiesta. Y uno quiere, dice, a la hora de tener 18 para mandarme solo. ¿Sí o no? Y cuando tiene 18 y tiene que comenzar a adquirir responsabilidades, tiene que estudiar, si no estudia tiene que salir a trabajar, porque no estamos para alimentar en la casa gente que no hace nada.
Y ahí uno empieza a ver la responsabilidad. Y crece y no se da cuenta cuando llega a los 21, a los 22. ¿No? Y después, cuando uno sale de la escuela, yo les aseguro, cuando salgan de la escuela y entren a la universidad y cuando terminen van a echar de menos volver a la escuela. ¿O no? Los mejores momentos, ¿cuándo son? Cuando estamos en la escuela. Los amigos, todo eso. Entonces la vida es corta, 32 años. Imagínense, yo 59 años. No me di cuenta cómo llegué a los 59, no sé cómo llegué. Ahora lucho así, para atrás, pero no puedo. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Si llegamos a los 59, si llegamos a los 32, a los 40, los que usted tenga y no se dio cuenta cómo llegó a esa edad, no se va a dar, menos se va a dar cuenta porque lo que queda es menos. ¿Está entendiendo? Porque uno para arriba cuesta un poco, pero cuando llegó arriba, ¡fum!, se va de viaje la vida. Es corta la vida. ¿Está entendiendo? Es corta la vida. Entonces uno tiene que pensar, valorar la vida. ¿Qué vamos a hacer con ella? Nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo y ¿qué hacer? Buscar a Dios. Porque es nuestra única opción. Porque tarde o temprano podemos salir, disfrutar la vida lejos de Dios. Pero llega un momento en que la aflicción nos va a llegar. Porque no hay aflicción más terrible que estar lejos de Dios. Dice la Biblia, mire, ponga atención, dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Y cuando alguien, si usted lee en toda la Biblia, cuando alguien ha sido enemigo de Dios, usted vea cómo Dios trató a sus enemigos. Entonces, es como luchar con Dios. Jamás vamos a ganarle a Dios. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios, porque la vida es una aflicción. Amén. Así que el consuelo mayor es saber que nuestro dolor no es ignorado, es escuchado por Dios. Por eso Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 3 decía, clama a mí. Y ustedes textos tienen que anotarlo, guardarlo, para que cuando estén así, ustedes oren y lean el texto, y el texto les va a dar fe para que ustedes oren. Y tengan fe, esperanza. Dice, clama a mí y yo no voy a hacer el tonto. No, dice, clama a mí y yo te responderé. O sea que Dios no solo oye, sino que, ¿qué significa que responde? Significa que Dios actúa en favor de los que le buscan y oran y le claman a Él con sinceridad, por supuesto. Entonces, reconocer el dolor. Es verdad. Yo le decía a Isabel, le decía mucho, cuando uno está en un duelo, tiene que llorar, llora, y está bien, hay que llorar. No está malo. Yo siempre digo, no le diga a una persona que está pasando por un momento difícil que no llore. No, porque hay gente que así, que da consejos. Y ya, tranquilo, no llore. No, llore. Porque el duelo es para llorarlo. Pero debe ir acompañado, mezclado, con fe. Entonces yo lloro, sufro, o lloro, ¿cierto? Porque uno extraña la ausencia, pero lloro con esperanza. Porque Pablo dice que nosotros no somos de aquellos, ¿qué dice? ¿Cómo? Que no tienen esperanza. ¿Me entienden? No, nosotros tenemos esperanza, nosotros sabemos en quién hemos creído. Entonces, el primer paso para tener una vida victoriosa, y una vida victoriosa no significa que voy a andar riéndome, no, significa que a pesar de la situación difícil, yo salgo adelante y hago lo que Dios quiere que haga. Amén. Entonces, reconocer nuestro dolor, sí, hay que reconocerlo, estamos pasando por un dolor. Entonces, pero eso no es señal de debilidad. ¿Sabía usted? ¿Escuchó esa canción que dice, dicen que los hombres no pueden llorar por un amor? ¿Escuchó esa canción? Eso es mentira. Los hombres sí pueden llorar. ¿Cuántos hombres han llorado aquí? Yo he llorado. Algunos dicen, no, yo no levanto la mano porque ni que somos así, medio machista, medio... No, yo no soy mariquita, no. No, los hombres también lloramos. Porque David, ¿qué hizo? Ya dice, mi angustia cambié, David lloró. Entonces, clamar a Dios, llorar, no es señal de debilidad.
sino que al contrario, es admitir que estamos sufriendo y que necesitamos ayuda. Entonces David fue un guerrero. Mire David. David fue un guerrero, fue macho, valiente, ¿cierto? Pero lloraba constantemente. Constantemente lloraba. Jesús. Dice que Jesús lloró. Jesús lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro, su amigo. Él lloró, un hombre que lloró, Jesús mismo en el Getsemaní. O sea, eso nos habla que somos humanos, de nuestra humanidad. Pero también ese llanto, esas lágrimas, tienen que servir ¿para qué? Para empujarnos ¿a qué? A buscar a Dios. ¿Amén? Que sus lágrimas no sean derramadas simplemente en un piso, sean derramadas a Dios. Porque Dios, dice que Dios atiende al humilde, el corazón quebrantado, Dios lo atiende. Amén. Así que nuestro dolor, nuestra angustia, debe que empujarnos a buscar a Dios. Entonces, este clamor, ¿cierto? Es el puente, ¿para qué? Para que Dios nos dé la bendición, la victoria. Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? No voy a ser muy largo. Así que usted no ignore su lamento, ni lo esconda. ¿Me está entendiendo? Sino que llévelo al Señor. Llévelo al Señor, porque Él no desprecia un corazón quebrantado. ¿Está entendiendo? Él no menosprecia el corazón quebrantado, como David. David pudo clamar desde su angustia y Dios lo escuchó. Así que esta no es una historia, ¿cierto? No es una historia de derrota, sino que esto es lo que hemos leído en esta noche, ¿cierto? Es una palabra que debe transformar nuestro corazón, transformar nuestra vida. Tu dolor puede ser el inicio ¿de qué? De una gran victoria. Ahora yo les digo una cosa. ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos a veces pasamos tristeza? ¿Por qué a veces los seres humanos pasamos aflicción? ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Dice que cuando nosotros pasamos aflicciones, situaciones difíciles, y logramos entender esto que hemos hablado en esta noche, que el Señor nos consuela, dice que entonces nosotros que hemos pasado aflicciones, somos consolados. ¿Para qué? Para consolar a otros. ¿Se da cuenta? Yo soy pastor, pero también no soy pastor yo siempre digo, no soy pastor de oficina, no soy pastor, ¿cierto?, simplemente de la palabra, sino que también soy pastor desde la experiencia. Porque si yo tuviera que contarle experiencias dolorosas o experiencias difíciles, porque en esas circunstancias que yo llegué al Señor. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, pero yo he sido consolado por Dios para consolar a muchos. Yo conocí al Señor, yo tuve 3 intentos de suicidio. En esas condiciones yo conocí al Señor. Y la última vez me puse un cinto de cuero en una viga arriba de un piso y me lancé y no sé cuánto rato estuve y perdí el conocimiento. Y ahí hay algo inexplicable, porque un cinto de cuero es difícil que se corte. ¿Y sabe qué sucedió? Que yo no sé cuánto rato estuve inconsciente en el piso de mi casa cuando estaba solo. No estaban mis padres, nadie, a los 17 años, 18 años. Cuando reaccioné, desperté de no sé de qué, estaba llorando, lloraba. Lo único que hacía era llorar. Y en esas condiciones me levanté, salí corriendo a la calle, desesperado, sin saber qué hacer. Llegué a una esquina, llegué a un amigo, un vecino que tenía un amigo, y le conté que me estaba pasando algo que no entendía. ¿Y sabe qué hizo mi amigo? Se rió, me dijo, estáis volado, estáis drogado. Pensó que había tomado para drogado. No, yo nunca fui drogadicto. Y seguí caminando y llegué a una esquina. Cuando llegué a una esquina,
veo a un hombre que creo que fue el ángel de Dios, porque él me ve y directamente, sin decirme nada, me dice una sola palabra, 2 palabras, y cuando yo escuché esas palabras, en mi espíritu, en mi interior, supe que era lo que yo necesitaba. ¿Sabe qué me dijo? ¿Sabe cuáles fueron esas palabras? Me miró, se acercó a mí, me miró y me dijo, ¿sabes qué? Jesucristo te ama. Pues esas palabras que parecen sencillas. Jesucristo te ama. Cuando yo escuché eso, algo pasó en mi interior que sentí que era lo que necesitaba. Y ese hombre hacía un mes que se había convertido a Cristo. Por eso ustedes que son nuevos, no importa si no saben mucho o poco, simplemente ustedes no saben lo que pueden provocar en otras personas. Decirle a la gente que Jesús lo ama, gente que está pasando por dolor, por aflicción, por situaciones difíciles. Jesús te ama, Jesús te ama. Ustedes no han venido por casualidad esta noche, sino que el Espíritu del Señor los ha movido, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. No vino usted porque alguien lo invitó, usted vino porque el Espíritu lo movió y porque hay una necesidad en usted. Un vacío que no puede llenar absolutamente nada. Todos nosotros tenemos un vacío existencial, un vacío del alma, un vacío que no lo puede llenar nadie y nada. Por eso a veces nosotros, los seres humanos, somos tan complejos. Somos tan complejos, no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Cuántas mujeres lloran y no saben por qué lloran? ¿Sí o no? Por un amor no correspondido. No sé. Lloramos por tantas cosas. A veces lloramos sin saber por qué lloramos, porque algo pasa, porque el ser humano en su interior tiene algo. Usted no es solamente materia. Usted no es solamente cuerpo físico, no. Usted recuerde que tiene un alma, tiene un espíritu. Porque Maxi, un día Dios te creó. Ustedes que nacieron, a lo mejor muchos, bueno, dijeron, es que mi mamá y mi papá se juntaron, no sé, pues ni solteros, algunos de los anchos papás, ¿cierto? Tuvieron relaciones sin casarse, así, una noche de pasión, ¡pum! Y nací yo. Pues yo nací así, yo estuve a punto de ser abortado. ¿Sabía? Entonces, pero a pesar de todo, a pesar de la situación difícil, de la familia difícil, de los padres difíciles, los conflictos, naciste. Y si naciste fue porque Dios quiso. Porque Dios tiene un plan. Naciste a pesar de cualquier circunstancia, naciste. Porque tú eres espíritu, eres alma. Dios sopló y te dio vida. Por lo tanto, necesitamos a Jesús. Él solamente, Él es quien nos puede llevar a una transformación de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, no solo de las cosas materiales, no solo de las cosas, ¿cierto?, humanas, sino que también necesitamos, Jesús dijo, también de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual. En esta misma noche Dios le está hablando a su corazón, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, ¿cierto?, cuando Él interviene, el cielo se mueve a tu favor. ¿Me está entendiendo? Entonces, después del clamor, el cielo, estoy hablando de Dios, no estoy hablando qué sé yo, del cosmos, no, estoy hablando de Dios. Entonces, la Biblia dice que la tierra es conmovida, ¿cierto? Desde lo alto el Señor envió su socorro. Y el versículo 7 al 16, después lo leen, ¿cierto? Dice, Él me sacó de las muchas aguas que me ahogaban. ¿Cuántas situaciones hay que nos ahogan? Problemas, situaciones, dolor, aflicción, incomprensión, montón de situaciones que nos ahogan. Pero Dios no ignora nuestro sufrimiento. Él va a intervenir. No sé, a veces de forma sobrenatural o de alguna forma Dios va a intervenir. Pero usted y yo tenemos que creerle a Dios. Amén. Así que Dios no solo escucha, sino que Él actúa. ¿Amén? Dice que Él inclinó los cielos y descendió.
O sea, cuando usted clama, el Dios del universo, el Señor Todopoderoso, inmediatamente se pone en movimiento. ¿Qué hace un papá cuando un hijo se enferma? ¿Qué le dice usted a su hijo cuando se enferma? Ah, bueno, ya te iré a sanar. No, ¿qué hace? Se mueve rapidito, ¿cierto? Chumba, se movió ya al hospital, al médico, qué sé yo, ya voy a buscar un medicamento. Uno se mueve. Eso es lo que hace Dios. Cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando estás angustiado, ¿qué hace Dios? Actúa. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que predicamos. No estoy hablando de una religión. ¿Ven? Dice Isaías 64:1, dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y eso es precisamente lo que Dios hace. ¿Ven? Entonces Dios rompe las cadenas, Dios rompe, dice, porque Él dice el versículo 17 del capítulo 18, me libró de mi poderoso enemigo, porque eran más fuertes que yo. ¿Cuántas situaciones no son más fuertes que nosotros? ¿Sabe que nuestro orgullo a veces nos dice, no, sí, yo puedo. Pero a veces esos poderosos no pueden. ¿Sí o no? Sobre todo nosotros los papás, o los esposos. ¿Cierto? A veces no aguantamos tantas cosas que a veces los hijos no saben. Mire, escuchaba esto. ¿Cuántos ustedes como padres se han sentado con sus hijos y le han preguntado, por ejemplo, a los que estoy, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué dicen los hijos? ¿Qué responden? ¿Cuál es la típica respuesta? ¿Te pasó algo? ¿Qué responden? Nada. ¿Sí o no? ¿Tienes algo que contarme? Fuerte. No. ¿Qué significa eso? ¿Conoce a sus hijos? A veces no conocemos a los hijos. Entonces a veces es mejor decirle a los hijos, ¿cierto? Porque a veces nosotros queremos conocer a los hijos haciéndole preguntas y a veces nuestros hijos a nosotros no nos conocen. Usted ha llegado a su casa diciendo, ¿sabes qué me pasó hoy día? ¿Sabes cómo me siento? Hijo, ¿quieres saber lo que siento, lo que pienso? ¿Cuánto le dicen a su hijo eso? ¿Cuánto le dicen a su hijo, hijo, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? Pero no estoy hablando de cosas materiales, porque a veces los hijos no quieren hablar con los papás. En realidad, a muchos no les interesa. ¿Pero sabe por qué? Porque a veces queremos conocer a los hijos, no los conocemos. Pero el mayor problema es porque ellos no nos conocen a nosotros. Entonces, bueno, de repente, que nuestros, ¿por qué? Porque nosotros no queremos mostrar debilidades. Pero que sepan los hijos, que sepan que uno es papá, mamá, que uno sufre. Hijo, a veces cuando tú esto acá, yo sufro en mi corazón, abrirse. Y los hijos también, porque a veces los hijos pasan mucho con el celular y poco. Qué feo cuando se sientan a almorzar y están todos con cada uno en el celular. Se ha perdido la comunicación. ¿Y saben lo que es comunicación? Comunicarse no es hablar. Comunicación no es hablar. Comunicarse es que yo me pongo en el lugar del otro y estoy tratando de ver qué es lo que me quiere decir. Tanto los hijos con los padres como los padres con los hijos, los esposos con las esposas. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, a veces nosotros somos difíciles para mostrar nuestro dolor, para revelar nuestro dolor. Pero más cual menos, todos atravesamos situaciones, ¿cierto?, que a veces son difíciles. Así que Dios no solo ve nuestro dolor, ¿qué hace? Actúa en favor. ¿Ven? Confiar en que Él tiene el poder para transformar, a veces no la situación inmediatamente, pero sí va a poner paz en tu vida, va a poner tranquilidad.
Así que no estamos solo en las tormentas. ¿Cuántos vieron la tormenta anoche? Yo estaba solo en la anoche. Y aquí esto es chapa. Ahí después les mando la foto. Me caían tres bolas en la mano. Yo tengo la mano grande. Y eran del tamaño de una pelota de ping-pong, más o menos. Y aquí sonaba. Y ya iba para atrás a echar la bronca. ¿Quién había tirado piedra? Y de repente. Tuve que taparme los oídos porque parece que están baleándome. Y los hermanos, ¿dónde están? Me tienen solo. Oiga, fue terrible. Nunca había. Uy, cuando empieza a caer, Dios mío. Pero en la tormenta no estaba solo. Ahí el Señor estaba. El Señor me guardó, me cuidó. Así como los cuida a ustedes. Amén, hermanos. Así que en la tormenta no estás solo. Dios pelea por ti. Recuerda, cuando clamas, el cielo se mueve, el cielo oye. Y hoy puede ser el día que Dios incline los cielos y te ayude en tu dolor. Amén. ¿Nos habló el Señor esta noche? ¿Cuántos necesitamos al Señor? Cuando necesitamos no una religión, no olvídese, no predico religión. Predico a Jesús, la palabra. Y Jesús, ese vacío existencial, ese estado de soledad, solo lo puede llenar el Señor. Jesús, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús, el que sufrió, el que experimentó. Isaías dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que si hay alguien que puede entender nuestro dolor, si hay alguien que tiene experiencia para consolar, es Él, es Jesús. Yo le invito a que cierre sus ojos, ahí donde está. Y si usted en esta noche quiere ser consolado por el Señor, fortalecido por el Señor, yo quiero invitarle para que invite a Jesús a su corazón. Pero tiene que entender algo, que Jesús murió en la cruz del Calvario. Él sufrió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y que si usted viene a Jesús y se arrepiente de sus pecados, Jesús le limpiará, Jesús entrará en su corazón, le limpiará. Y usted a partir de hoy será su hijo. Por eso yo quiero que usted haga una oración sincera de corazón, y pueda decirle a Jesús, repita conmigo, si usted quiere que Jesús venga a su vida, o que Jesús restaure su vida, que venga una vez más. Repita conmigo esta oración. Padre nuestro, en esta noche escuché tu palabra. Quiero presentarte, poner delante de ti mi corazón. Este corazón angustiado, este corazón que experimenta aflicción, este corazón que tiene dolor, este corazón que tiene lamento por situaciones de la vida, por experiencias dolorosas, por la pérdida, por la decepción. Cada uno conocemos nuestra situación. Dígale: Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón para que tú entres en él, para que me llenes, para que me sanes, para que limpies mi vida de todo pecado. Señor Jesús, clamo a ti en esta noche. Tu palabra dice: si clamo a ti, tú me oirás y actuarás en mi favor. Ruego que el Espíritu Santo entre en mi vida y a partir de hoy coloques un hambre por ti, por tu palabra,
un deseo de buscar tu presencia. En el nombre de Jesús, te recibo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo y acepto a Jesús como mi Salvador. Amén y amén. Padre eterno, he predicado tu palabra en esta noche. Ahora oro, Señor, por la iglesia. Oro por cada persona que ha orado y ha hecho esta oración. Oro para que el Espíritu Santo los fortalezca. Que en medio del dolor también haya gozo. Porque el gozo no es alegría, el gozo es la paz interior. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene del cielo. Tu palabra dice que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Así que en los momentos de angustia ya no lloraremos más de dolor, sino que lloraremos con fe y con esperanza de que todo lo que tú haces está bien. Todo lo que tú haces y es tu voluntad es lo mejor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Cuántos le dijeron a Jesús, entra en mi corazón? Solamente levante su mano los que oraron conmigo. Levante la mano, los que oraron diciéndole a Jesús, entra en mi vida. Amén. Levante su mano. ¿Cuántos reciben a Jesús? Amén. Dios les bendiga. Amén. Bien, pues vamos a orar al Señor. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora he predicado tu palabra, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos bendigas. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los hermanos, de cada uno de los que han venido a tu casa. Yo oro, Señor, para que tú sanes todo dolor, sanes toda situación y que la presencia de Dios nos visite de una forma especial a cada uno de los que han venido a este lugar. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia, consuela, fortalece, Señor, y nos levantamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento.